Me encontraba sin rumbo, sin dinero y sin oportunidades. Era un momento difícil de mi vida y ya estaba dispuesto a correr riesgos con tal de superarlo. Estaba cansado de buscar en vano. Ya conocía todas las agencias de empleo de mi localidad. Ya había dejado cientos de avisos y me estaba dando por vencido, hasta que recibí ese llamado y me citaron a la estación de buses. Aquel día, la estación de buses estaba completamente vacía, como si todos hubieran abandonado el mundo sin avisarme. La lluvia caía despacio, fría, como si no tuviera apuro en empaparme. Fue entonces cuando lo vi, el hombre del abrigo largo y sombrero, emergiendo de la bruma como una figura de otro tiempo. Se sentó a mi lado en silencio. No preguntó si necesitaba trabajo. No preguntó mi nombre. Solo me habló como si ya lo supiera todo. Cuidarás una iglesia durante 45 días. Está sola, está vieja y no debe caer. Te pagaré la mitad por adelantado y el resto al terminar, en efectivo. No preguntes más. Si aceptas, sigue leyendo. Me entregó un sobre cerrado, amarillento, con mi nombre escrito en tinta negra. Dentro había unos papeles con unas instrucciones escritas. En ese momento solo leí la primera. 1. Nunca preguntes por qué la iglesia sigue en pie. Solo cuídala. Acepté. Estaba tan desesperado que no pensé en nada más, ni me tomé el tiempo de leer el resto. Solo dije que estaba bien y acepté. El hombre me entregó la primera parte del dinero. Era más de lo que había ganado en años. Luego me dio las llaves de una camioneta vieja, robusta, y un mapa marcado a mano, con una cruz roja en medio de un paraje sin nombre. Me advirtió que no usara GPS ni preguntara a nadie por el camino. Ella no quiere ser encontrada por extraños, dijo, refiriéndose a la iglesia como si fuera una persona. Conduje durante horas. Al principio eran rutas normales, conocidas. Luego los pueblos se volvieron más pequeños, las señales de tránsito más escasas, los árboles más cerrados. El camino se angostó hasta parecer una cicatriz en medio del bosque. La niebla comenzó a colarse por las grietas de las ventanas. En algún punto dejé de ver postes eléctricos. La radio emitía solo estática. La última señal de celular se desvaneció en un parpadeo. Todo lo que me rodeaba parecía ajeno al tiempo. El paisaje tenía esa cualidad de los sueños, donde todo es reconocible, pero profundamente extraño. Número 2. Llega antes del anochecer. Si cae la noche en el camino, detente y espera el amanecer. La advertencia estaba escrita en el reverso del mapa, con la misma tinta negra del sobre. Llega antes del anochecer. Si cae la noche en el camino, detente y espera el amanecer. Parecía exagerado. Pensé que bastaría con conducir rápido, pero subestimé los caminos, la distancia y la voluntad del lugar. A media tarde, las sombras ya se alargaban de forma inusual. No eran las sombras comunes de los árboles o los cerros. Se estiraban, ondulaban, como si se movieran solas. El sol comenzó a caer más deprisa de lo que debería, tragado por una bruma que no pertenecía al cielo ni a la tierra. Mi reloj marcaba las 6, pero el cielo ya se había teñido de gris sucio. No quise detenerme. Estaba cerca, según el mapa, o al menos eso creía. La carretera empezó a desvanecerse bajo las ruedas. Las líneas del asfalto desaparecieron. La vegetación se cerraba como si el bosque quisiera devorarme, y entonces ocurrió. Las luces de la camioneta parpadearon, como si algo las absorbiera. Sentí un ruido extraño del motor, un chasquido húmedo que no era mecánico, y en ese instante lo vi. Algo cruzó el camino. No era un animal, era demasiado alto.
demasiado delgado, demasiado lento, como si supiera que yo lo estaba viendo. Frené de golpe. El corazón me martillaba en el pecho. Apagué las luces. Cerré las puertas, me deslicé hacia el asiento trasero y me cubrí con la manta de emergencia. La noche cayó como una piedra, oscura, sólida, insoportable. Pasé la noche sin dormir. Escuchaba ruidos afuera. No eran pasos, no eran animales. Era algo que se arrastraba, algo que goteaba, algo que murmuraba. Palabras que no entendía, pero que me hacían doler los dientes. A las 5, el cielo comenzó a aclarar. No con el sol, sino con una luz difusa, lechosa, como si el mundo respirara otra vez. Encendí el motor. Esta vez arrancó. Conduje los últimos kilómetros con los ojos secos y los dedos entumecidos. La iglesia apareció al final de un sendero de tierra, entre árboles muertos y cuervos silenciosos. Nadie más. Nada más. Solo ella. Como una fosa abierta. Número 3. Nunca entres por la puerta principal. Usa la del costado, junto al muro cubierto de hiedra muerta. La estructura era imponente, no por su tamaño, sino por la manera en que parecía rechazar el mundo. La piedra negra de sus muros no se había cubierto de musgo ni de líquenes. Todo estaba seco, agrietado, como si la iglesia hubiera ardido desde dentro. Había vitrales rotos, con formas irreconocibles. La puerta principal estaba apenas entornada, con una aldaba de hierro que parecía oxidada por dentro. Me acerqué a esa puerta. Algo en mí quería cruzarla, como si una voz suave me llamara desde el otro lado. Pero apenas estuve a medio metro, sentí la presión, como una mano invisible que me empujaba hacia atrás. Me dolió la cabeza, como si me hubieran metido un clavo por el oído. Me tambaleé y retrocedí, jadeando. Recordé la tercera instrucción. Busqué la puerta del costado. Tuve que rodear la iglesia. En el lado norte, cubierto de sombras, encontré un muro cubierto de hiedra seca, marchita. La vegetación crujía al tocarla, desmenuzándose como huesos frágiles. Ahí estaba la puerta, pequeña, de madera gris, con un candado oxidado. Probé varias llaves hasta que una encajó, la más pequeña del llavero. La giré, un clic y un escalofrío, como si la iglesia hubiera exhalado. Dentro, todo estaba quieto. El aire olía a cera vieja, incienso rancio y algo más profundo. Tierra húmeda, encierro, un aroma agrio que me revolvió el estómago. No había luz, solo unas pequeñas ventanas que filtraban una claridad polvorienta. Caminé en silencio. Los bancos estaban cubiertos de polvo. El altar, cubierto con una tela roja desteñida, parecía un cadáver en reposo. Las paredes tenían manchas oscuras, formas irregulares que sugerían rostros si uno las miraba demasiado. Y entonces lo sentí, una vibración bajo mis pies. No como un temblor, sino como un pulso. La iglesia respiraba. La iglesia me reconocía. Número 4. Las campanas suenan solas a las 3:33. No salgas del cuarto de vigilancia hasta que cesen. La primera noche en la iglesia fue una lección brutal en lo que significaba estar completamente solo. No había ruido de autos, ni de viento, ni de insectos. Solo mi respiración y el latido de mi corazón. Instalé mi cama en un pequeño cuarto de vigilancia al fondo, junto a una mesa de madera, una lámpara de aceite y un reloj antiguo. Pasé la noche leyendo el cuaderno de instrucciones, repasando las llaves, familiarizándome con el interior. Cada rincón parecía observarme. La iglesia no era un lugar muerto, era un cuerpo.
A las 3:33 lo escuché. El tañido. No había campanario visible, lo había comprobado al llegar, y sin embargo, las campanas sonaban, lentas, graves, con un eco que parecía surgir desde dentro de mi propio pecho. Corrí al cuarto de vigilancia, cerré la puerta, me senté en el suelo, temblando. Afuera, algo caminaba. Escuché los pasos, lentos, pesados. No eran de alguien con zapatos normales. Sonaban como metal arrastrado sobre piedra. Luego vinieron los golpes, en la puerta, en las paredes, en el suelo, y los susurros. Palabras que no entendía, como una oración dicha al revés, como si alguien rezara para que algo despertara. Solo cuando el último tañido se desvaneció, todo cesó. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Era más denso, más consciente, como si supiera que ahora yo también había escuchado. Número 5. Si encuentras huellas dentro, bórralas sin mirar atrás. Fue en mi quinta noche que vi las huellas por primera vez. Estaba revisando el ala norte, donde el techo se había venido abajo hace décadas. Allí el polvo cubría todo, tan espeso que cada paso dejaba una marca nítida. Por eso las noté de inmediato, una serie de huellas pequeñas, como de un niño descalzo, que cruzaban el pasillo hasta detenerse frente al altar lateral. Me detuve. El aire era pesado. La temperatura bajó de golpe como si el sol hubiera sido apagado. Las huellas eran recientes. El polvo aún flotaba a su alrededor. Pero no había señales de entrada. Todas las puertas seguían cerradas. Ningún vidrio roto. Ningún sonido previo. Solo estaban ahí, como si alguien se hubiera materializado en el centro del templo. Recordé la instrucción. Bórralas sin mirar atrás. Me armé con la escoba más larga que encontré y empecé a seguirlas en reversa, borrando cada paso desde el altar hacia el pasillo. Me concentré en el polvo, en el movimiento rítmico. Traté de no pensar en lo que podrían significar. Pero a mitad del camino me sentí observado, no con la mirada de alguien escondido, sino con una presencia innegable que palpitaba en el aire como electricidad estática. Me dolía la nuca, el estómago se me revolvía. Quise mirar, solo un instante, solo para confirmar que no había nada, y entonces lo hice. Me giré, y lo que vi no fue un niño, era una silueta, borrosa, como hecha de humo denso. No tenía rostro, pero sí algo parecido a ojos, dos esferas vacías que se encendían levemente en la penumbra. No se movía, solo estaba ahí, al final del pasillo, exactamente donde comenzaban las huellas. Me quedé paralizado, y en un susurro que no debía haber oído, me dijo: «Tú también dejarás las tuyas». Me obligué a volverme, a seguir barriendo. Cuando terminé, eché sal sobre el suelo sin saber si eso servía de algo. Cerré el cuarto con llave. Dormí esa noche con las luces encendidas y el cuchillo bajo la almohada. A la mañana siguiente el polvo estaba intacto, pero las huellas habían vuelto. Número 6. Alimenta a la figura de la capilla lateral cada noche. Una vela, una gota de sangre. No supe a qué se refería hasta la segunda semana. Había ignorado esa instrucción pensando que era una forma poética de hablar del mantenimiento. Alimentar a la figura, como encender velas o limpiar estatuas. Pero una noche el ala oeste comenzó a oler a carne podrida. Algo se descomponía aunque no había cuerpos, ni animales muertos. Solo el aire saturado de un hedor aceitoso, como si la piedra sangrara. Seguí el olor hasta una pequeña capilla oculta tras una pesada cortina de terciopelo negro. Allí,
En el centro del recinto encontré una figura. No era una imagen religiosa, al menos no reconocible. Tenía forma humanoide, pero su superficie parecía de piedra cruda, con vetas rojizas que recordaban carne abierta. No tenía rostro, solo una tela oscura que le cubría la cabeza. En sus pies había un cuenco de metal ennegrecido, cubierto de cera derretida, un portavelas, y junto a él un punzón delgado de hierro. Lo entendí de inmediato. Encendí una vela nueva. La llama brotó como si hubiera esperado siglos para arder. Luego me pinché el dedo con el punzón. Una sola gota de sangre cayó en el cuenco. Bastó eso. El olor desapareció al instante. Las sombras se encogieron. El aire volvió a ser respirable. Era como si la figura hubiese comido. Desde entonces lo hice cada noche. Nunca más de una gota, nunca más de una vela. Si alguna vez intenté evitarlo, los síntomas volvían, el hedor, los murmullos, la sensación de que algo se arrastraba en las paredes. Una noche olvidé hacerlo a tiempo. No fue mucho, solo 20 minutos después de la hora habitual. Pero cuando entré en la capilla, la figura ya no estaba quieta. La tela que cubría su cabeza se había agitado, como si algo respirara debajo. No esperé a que se levantara. Desde entonces, coloco la vela y la sangre en punto. Nunca fallo. Nunca tiento a lo que sea que duerme allí. Y lo más perturbador de todo es que cada mañana, cuando regreso, la vela sigue encendida, aunque debería haberse consumido hace horas. Número 7. Nunca limpies el polvo del confesionario. Fue una mañana particularmente silenciosa. Afuera, el cielo era de un gris opaco, casi inmóvil, y la humedad hacía que todo crujiera con un sonido apagado. Mientras limpiaba la nave principal, noté una acumulación de polvo en el confesionario, en la parte trasera, casi pegado al muro norte. El polvo tenía un tono gris más oscuro que el resto, como si no viniera del tiempo sino de algo más profundo. Instintivamente tomé un trapo húmedo y me acerqué. A medio metro de la puerta del confesionario sentí un cambio de temperatura. El aire se volvió más denso y un aroma a incienso rancio mezclado con óxido y tierra seca me asaltó las fosas nasales. Mi mano, trapo en alto, tembló. El picaporte tembló también. Recordé la instrucción. La leí en el primer cuaderno. Nunca limpies el polvo del confesionario. No explicaba por qué, solo esa línea. Me quedé de pie unos segundos. El trapo goteaba. Un murmullo sutil comenzó a surgir de la rendija del confesionario. Era como si alguien rezara, pero las palabras no eran castellano, ni latín. Era un idioma quebrado, seco como ramas muertas. Me alejé dejando caer el trapo. No volví a acercarme durante días. Cada vez que pasaba cerca, el polvo parecía moverse. No por el viento, sino como si respirara, como si creciera. Desde entonces, cada madrugada, hay huellas que van desde el confesionario hasta el altar, y luego se desvanecen justo antes de llegar a mi cuarto. A veces escucho una respiración dentro, y siento que alguien me observa desde la rejilla, aunque sé que está cerrada. No me atrevo a verificarlo. Hay noches en que juro que alguien se confiesa, y siempre me parece escuchar como en un susurro las mismas palabras. Padre, he vuelto. Número 8. Si escuchas rezos provenientes del sótano, no respondas. La iglesia tiene un sótano, una trampa de madera bajo la alfombra del altar mayor, con una argolla oxidada que parece no haber sido levantada en siglos. Al principio no me atrevía a acercarme.
Solo notaba que algunas noches, justo después de las campanadas de las 3:33, un murmullo comenzaba a flotar por el aire. No era música, no era el viento, era un rezo. Alguien o algo rezaba desde lo profundo, siempre las mismas palabras, en un tono monocorde, como un coro de voces que se turnaban para susurrar frases sin fin. La primera vez que lo escuché sentí que debía responder. Algo en mí quería decir amén. La palabra se formaba sola en mi lengua, pero recordé la instrucción, no respondas. Me tapé los oídos, me alejé. Esa noche dormí muy poco, las pesadillas me despertaban. En sueños, bajaba por una escalera infinita. Cada peldaño estaba cubierto de inscripciones y al fondo, un altar de piedra sangraba. A la mañana siguiente, la trampilla estaba entreabierta. No la abrí, no bajé. Cerré con un candado que encontré en el armario de herramientas. Una noche, lo encontré roto. Pero no había nada visible allí abajo, solo oscuridad y una humedad espesa que no pertenecía al mundo. Desde entonces los rezos ya no se limitan a la madrugada. A veces comienzan al mediodía o al atardecer, y una vez, mientras rezaba por inercia, alguien terminó la oración conmigo desde el fondo del templo. No había nadie. Número 9. Cada sábado alguien dejará una caja frente a la puerta lateral. No la abras. Llévala al altar y déjala allí. El primer sábado que pasó ya me había habituado a la rutina de limpieza, vigilancia y sobrevivencia. Sabía ignorar los pasos, las voces, el crujir de la madera sin causa. Y entonces, al amanecer, escuché 3 golpes secos en la puerta lateral. No abrí. Esperé una hora, luego otra. Cuando finalmente salí, la niebla lo cubría todo. Frente a la puerta, una caja, de madera negra sin inscripciones, atada con una cuerda de cáñamo. No había huellas alrededor, ningún sonido de retirada, solo la caja, sola, esperando. Recordé la instrucción. La tomé con guantes. Pesaba más de lo que parecía. En su interior algo se movía. No mucho, solo un golpecito, como si algo respirara muy lento. La llevé al altar. La deposité sobre el mármol con un estremecimiento. Me aparté. Durante horas no me acerqué. Al anochecer la caja ya no estaba. Nadie la retiró. No escuché puertas, pasos, nada. Desde entonces, cada sábado a la misma hora ocurre lo mismo. Caja nueva, golpes secos, sin huellas, sin sonidos, sin origen, siempre la misma madera negra, la misma cuerda. No he dejado de soñar con lo que hay dentro de esas cajas. Número 10. Los domingos, deja una silla vacía en el altar. Nunca la ocupes. Fue la única instrucción que encontré escrita en una hoja suelta, colocada dentro de mi Biblia. No tenía firma ni explicación, solo esas palabras. Los domingos deja una silla vacía en el altar. Nunca la ocupes. Al principio no entendía su importancia. Lo tomé como una costumbre local o un ritual simbólico, pero tras la tercera semana dejé de cuestionarlo. La primera vez que no la puse ocurrió algo extraño. La mañana transcurrió en completo silencio, sin cantos de aves, sin viento, sin el crujido de la madera. Nada, como si el mundo contuviera la respiración. Y al llegar la noche, escuché pasos sobre el techo, como si alguien, o algo, caminara en círculos durante horas. La noche siguiente encontré todas las sillas del templo apuntando hacia el altar, excepto una. Esa estaba vacía, en medio del pasillo central, como si alguien invisible la hubiese arrastrado hasta allí. La tomé, la llevé al altar y la dejé sola, desocupada. A veces por la noche veo la silla mecerse levemente.
como si alguien invisible la estuviera ocupando. Número 11. Si encuentras agua en el reclinatorio del pasillo izquierdo, no la toques, no la seques, solo espera. Una tarde, al entrar en la iglesia después de una tormenta, noté algo extraño. No había goteras en el techo y, sin embargo, el reclinatorio del pasillo izquierdo estaba empapado. Pensé en filtraciones, pero el resto del suelo estaba seco. Al acercarme, vi que no era agua común. El líquido tenía un leve resplandor azulado, como si destellara con su propia luz. No olía a humedad ni a moho. Olía a mar, a sal vieja, a profundidad. Recordé la instrucción número 11. No la toques, no la seques, solo espera. Me senté en una banca cercana y observé. El agua no se evaporaba, tampoco se extendía. Permanecía atrapada en el hueco del reclinatorio, como un charco en otro mundo. De vez en cuando burbujeaba, como si respirara, como si algo del otro lado intentara emerger. Desde entonces, cada cierto tiempo el agua reaparece. A veces es solo humedad, a veces un charco completo. En una ocasión apareció un dedo delgado y gris que se sumergió al verme. He cerrado el pasillo izquierdo desde entonces, pero sé que la humedad regresa por algo, que espera que la toque, que quiere volver a entrar. 12. Nunca toques la cruz de piedra detrás del altar mayor. No importa si se cae, no importa si se agrieta, no la toques. Da la impresión de que la cruz de piedra está allí desde antes que la iglesia fuese iglesia. No tiene inscripciones, solo una marca, como un ojo abierto, justo en el centro donde se cruzan los brazos. Una mañana, durante una fuerte tormenta eléctrica, sentí un trueno y un sonido proveniente del altar. Corrí a ver qué había pasado. Encontré la cruz partida por la mitad. El sonido fue tan seco y fuerte que pensé que el techo había colapsado. La cruz yacía en el suelo. Una grieta perfecta la dividía en dos, pero ninguna otra piedra estaba fuera de lugar. El altar estaba intacto. El suelo limpio. Mi impulso fue recogerla, unirla, pero recordé la instrucción. No importa si se cae, no la toques. Esperé. Cerré las puertas. Esa noche sentí perros en los alrededores aullando hasta quedar afónicos. Los relojes se detuvieron a las 2:17. Las velas no prendían y escuché arrastrarse algo pesado detrás del altar. Algo que no vi. Al amanecer la cruz había vuelto a su lugar, entera, como nueva. Desde entonces, cada vez que la observo por más de unos segundos, siento una presión en la frente, como si un dedo invisible me presionara el entrecejo, como si algo midiera mi fe. He evitado mirarla directamente, y la grieta ha vuelto, pero esta vez no en la piedra, sino en mis sueños. 13. Si la imagen de San Miguel tiene los ojos cerrados, reza de espaldas a ella hasta que vuelva a abrirlos. La estatua de San Miguel está en la capilla lateral derecha. Mide casi 2 metros, forjada en mármol blanco, con su espada levantada y un demonio bajo sus pies. Siempre tuvo una presencia protectora, reconfortante incluso, pero un amanecer encontré su expresión distinta. Sus ojos, tallados normalmente con mirada firme, estaban cerrados. Pensé que era un efecto de la luz o un fallo en mi percepción, pero no. Al rodearla y verla desde distintos ángulos, confirmé que los párpados estaban completamente cerrados, como si durmiera, como si soñara algo que no debía ser interrumpido. Recordé la instrucción. Si la imagen de San Miguel tiene los ojos cerrados, reza de espaldas a ella hasta que vuelva a abrirlos. Me arrodillé, dándole la espalda con los ojos apretados. Repetí oraciones simples, Ave Marías, Padres Nuestros, una y otra vez. Cada vez que me detenía,
El silencio se hacía más profundo, más opresivo. Alguien caminaba descalzo por el pasillo, arrastrando los pies. No abrí los ojos. Apreté los puños. Sentí un aliento frío en la nuca. Después de 1 hora, abrí los ojos. La estatua tenía los ojos abiertos de nuevo, pero ya no miraba al demonio bajo sus pies. Me miraba a mí. Desde entonces, la estatua cambia de expresión a veces. Una sonrisa leve, una ceja arqueada, una mirada severa, como si evaluara mis actos, mis pensamientos, mis dudas. Y cada vez que cierra los ojos, tardo más en conseguir que los abra. 14. Si ves tu reflejo moverse sin ti en el espejo del baptisterio, rompe el espejo. No dudes, no pienses, rómpelo. Fue en mi penúltima noche cuando lo vi. Pasaba por el baptisterio como siempre, con la linterna temblando. El espejo colgado frente a la antigua pila bautismal me devolvió la imagen de un hombre más delgado, con la cara estirada por el cansancio. Pero entonces mi reflejo parpadeó. Yo no lo hice. Me detuve. El reflejo no. Comenzó a levantar lentamente el brazo derecho. Yo levanté el izquierdo para probar. No coincidíamos. Aquello no era yo. Sentí un terror que no había sentido nunca en mi vida. El pánico se apoderó de mí. Veía mi cara en el espejo deformándose en una mueca grotesca. Los brazos se alargaban y las articulaciones se doblaban de forma antinatural. Mis piernas no se movían. Mi cuerpo no respondía. Mientras tanto, el ser del espejo se acercaba más y más, como si estuviera a punto de cruzar por el umbral. Estaba completamente paralizado. De repente, la palabra «rómpelo» se formó en mi mente. El recuerdo de la instrucción vino a mí como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Miré a mi alrededor buscando algo pesado para romper el espejo. Lo único que tenía en la mano era la linterna, pero era demasiado pequeña y ligera para hacer el trabajo. Entonces puse la vista en la pila bautismal. Un recipiente grande, de metal. Con eso iba a ser suficiente. Lo traté de levantar con todas mis fuerzas, pero era demasiado pesado para mí. Desesperado salí corriendo en busca de una silla o algo un poco más liviano. Cuando me alejaba, sentí mi voz gritando detrás de mí. Al darme vuelta vi a ese ser grotesco sacudiéndose y estirando las manos. En un gesto horrible, mientras gritaba mi nombre con una voz gutural, como salida de ultratumba. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Se me llenaron los ojos de lágrimas, no entendía qué estaba pasando. De pronto choqué con una mesa, frené en seco y vi sobre ella un candelabro. Lo tomé sin pensar y sentí el metal frío en mis manos. Era lo que necesitaba. Lo tomé decidido, volví corriendo hacia el espejo y lo arrojé con todas mis fuerzas. El espejo estalló en 1000 pedazos mientras un grito horrible se ahogaba lentamente en la oscuridad de la noche. Cuando todo terminó, me acerqué al lugar donde había estado el espejo. Ahora todo estaba en calma. Solo se sentía el crujir de los trozos de vidrio bajo mis pies. Estúpidamente me agaché para recoger uno grande que estaba a los pies del marco, y cuando lo miré, vi un ojo horrible que me devolvió la mirada con un gesto de odio. Me desmayé. Cuando desperté ya era de mañana. Estando inconsciente no había podido cumplir con las demás tareas. Sentí un miedo terrible por las posibles consecuencias. Pensé en tomar todas mis cosas e irme de inmediato, pero si lo hacía quizás no iba a recibir la paga completa y solo me quedaba una noche. No había aguantado tanto para rendirme ahora. Decidí quedarme una última noche, una última maldita noche. 15. Si durante la última noche
La estatua de la santa llorando desaparece de su nicho. Corre hacia la capilla lateral y enciérrate. No abras la puerta por nada del mundo. La estatua de la santa estaba allí desde el principio, inmóvil, de piedra blanca agrietada por los años. Ocupaba un nicho al lado del altar mayor, elevado sobre un pedestal cubierto de polvo. El rostro estaba inclinado hacia el suelo, con expresión de infinita tristeza. Estaba hecha de tal forma que daba la impresión de que estaba llorando. Su túnica estaba tallada con esmero, como si el escultor hubiera querido capturar el momento exacto de una pena indescriptible. No era una santa que yo conociera. Su cara, su ropaje y sus gestos no se me hacían familiares. Nunca había visto una imagen con esas características en una iglesia. De hecho, si no fuera porque en la última descripción se la describía como santa, nunca lo hubiera imaginado. Cada noche le lanzaba una mirada fugaz mientras hacía mi ronda, tratando de no detenerme demasiado. Algo en ella me revolvía el estómago. Siempre tuve la sensación de que si la observaba el tiempo suficiente, levantaría la cabeza. Para entonces yo ya era un despojo. Mi cuerpo estaba agotado, tenía la piel pálida, ojeras marcadas y las uñas comidas hasta sangrar. Me costaba distinguir lo real de lo que solo sucedía en mi cabeza. La iglesia había conseguido quebrarme, lenta pero meticulosamente. Pasé toda la mañana y la tarde de ese día releyendo las instrucciones, especialmente la última. La repasaba y la repetía una y otra vez preparándome para lo que venía. Si durante la última noche la estatua de la santa llorando desaparece de su nicho, corre hacia la capilla lateral y enciérrate. No abras la puerta por nada del mundo. Las palabras se grabaron a fuego en mi mente. Me sentía preparado y completamente indefenso a la vez. Lo único que me retenía era el dinero. Era mucho y quizás lo último que iba a recibir por un buen tiempo. Para tranquilizarme pensaba en lo que iba a hacer cuando volviera al mundo exterior. Me imaginaba viendo a mis amigos y a mi familia, o lo que quedaba de ella, de nuevo. Pero aún quedaba una noche, la última, solo una más. Cayó la noche como un telón opaco. Afuera, el viento susurraba entre los árboles muertos del cementerio, arrastrando hojas secas por el empedrado. Dentro de la iglesia la oscuridad era absoluta, salvo por la luz temblorosa de mi linterna. Caminaba por inercia, con el cuerpo encorvado y los pasos pesados. No había fe en mí, ni valor, solo la esperanza de sobrevivir hasta el amanecer. Cuando giré hacia el altar mayor, se me heló la sangre. El nicho estaba vacío. La estatua había desaparecido. No se había caído. No estaba rota. Simplemente ya no estaba. Como si nunca hubiese estado allí. Mi corazón se disparó. El recuerdo de la instrucción final se me clavó en el pecho como una lanza. Si durante la última noche la estatua de la santa llorando desaparece de su nicho, corre hacia la capilla lateral y enciérrate. No abras la puerta por nada del mundo. Eché a correr. La nave principal se volvió un túnel infinito. Los bancos parecían inclinarse hacia mí. Algo crujía detrás, como pasos pesados, lentos, inhumanos. No me atreví a mirar. Crucé el pasillo lateral a toda velocidad y me lancé dentro de la capilla anexa. Cerré la puerta de golpe y pasé el cerrojo oxidado. El aire olía a incienso rancio y humedad. Me senté contra la puerta, jadeando, con los ojos clavados en la cerradura. Primero vino el silencio y luego los golpes. 1, 2, 3, lentos, regulares, como si una gran mano de piedra intentara anunciarse. «Ábreme», susurró una voz. Mi voz. No podía ser. Ya pasó todo. Déjame entrar.
Cubierto de sudor me tapé los oídos. Era como si esa cosa supiera exactamente qué decir para hacerme dudar. Pero yo no iba a abrir. El pomo giró, la puerta crujió. Yo empujé con todo mi cuerpo contra ella, mientras sentía cómo la madera temblaba por la presión del otro lado. Algo estaba intentando entrar. No golpeaba con fuerza bruta, no embestía como una bestia salvaje. No, era peor. Era metódico, paciente, como si supiera que yo no podría resistir eternamente. La madera se astilló en las juntas, y por las rendijas se coló un aliento frío, imposible, que olía a tierra removida y metal viejo. Sentí como ese aire me rodeaba, se metía bajo la ropa, dentro de mí. El pomo seguía girando, lentamente, como el tic-tac de un reloj que se acercaba a su hora final. «Ábreme», dijo de nuevo la voz, pero esta vez sonó más clara, demasiado clara, y no venía del otro lado de la puerta, venía de dentro de la capilla. Me congelé. Giré la cabeza muy lentamente y vi algo moverse entre los bancos cubiertos de polvo. Una nube de humo, oscura, que se deslizaba en silencio. El pomo seguía girando a mi espalda. No sabía si correr, gritar o quedarme quieto. El corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que se me iba a salir por la garganta. El humo tomó forma y se detuvo frente al pequeño altar lateral, apenas visible a la luz temblorosa que entraba por el rosetón. Entonces la vi, el rostro de la santa, pero ya no era de piedra, era como de ceniza, y lloraba. Lloraba sangre fresca que le resbalaba por las mejillas con lentitud. Su boca se movía, suavemente, como rezando, pero los sonidos que salían eran fragmentos de voces conocidas. Mi voz, la del hombre que me contrató, la de mi madre fallecida, las de muchas personas que había conocido a lo largo de mi vida, todas mezcladas, distorsionadas, un murmullo inhumano. Di un paso atrás. Cuando choqué con la puerta me giré y miré por la rendija. Lo que vi me aterrorizó aún más. La misma figura que estaba adentro también estaba afuera, pero esta parecía de carne y hueso. Me miraba de vuelta, extendiendo los brazos como para abrazarme. Decía: «Déjame entrar, déjame darle consuelo a tu corazón acongojado». Su cara demostraba dolor, pena, pero me miraba con compasión. «Sé lo que has vivido», dijo. «No tienes que volver ahí afuera, a ese mundo cruel e inhumano. Abre, todo va a estar bien». Sentía que mis defensas bajaban, mi cuerpo se relajaba, mi corazón se entregaba. Estaba a punto de abrir cuando algo, una vibración profunda desde el suelo bajo mis pies me sacudió el alma. Una campana, una sola campanada, seca, que no debía sonar. Afuera no era hora de misa. Afuera no debía haber nadie que la tocara. El hechizo se rompió. Mis piernas reaccionaron. Retrocedí hasta golpear con fuerza el borde del altar. La figura de ceniza dentro de la capilla giró su rostro hacia mí con un crujido seco, como ramas quebrándose. Los ojos rojos, líquidos, comenzaron a hervir. Y entonces las dos, la del humo y la de carne, hablaron al unísono, con un eco que parecía venir desde debajo de la tierra. «Si no me dejas entrar, vendré por ti cuando estés dormido. Siempre encontrarás mis ojos, al despertar». Siempre corrí hacia el rincón más alejado, tropezando con los bancos desvencijados. Caí de rodillas, apretando los puños contra las orejas, cerrando los ojos tan fuerte que vi luces danzantes. El pomo dejó de girar. El aire se volvió denso como plomo.
Una sombra se alzó sobre mí. La sentí, el aliento caliente en mi nuca. Una mano invisible que me acarició el cabello con ternura horrible. Y después, nada. Silencio. Cuando desperté, estaba solo. La puerta seguía cerrada. Me arrastré fuera de la capilla. Toda la iglesia olía a vela apagada y a sangre seca. La luz del sol entraba apenas por los vitrales sucios. La figura de la santa, de nuevo de piedra, me miraba desde su nicho, inmóvil, con una grieta nueva en la frente. No revisé el resto del edificio, no bajé al sótano, solo tomé mis cosas y me fui. No miré atrás, no recé, no dejé nota alguna, solo crucé la puerta principal con la mochila al hombro, temblando, y subí a la vieja camioneta que me habían prestado junto con el uniforme. El motor arrancó con un rugido agónico, como si tampoco quisiera quedarse allí un segundo más. El camino de vuelta fue lento y silencioso. La mañana aún no se desplegaba del todo, y la neblina cubría los cerros como un sudario. Con cada curva, temía ver en el retrovisor esos ojos rojos. Pero no apareció nada. No hubo sombras siguiéndome. No hubo voces. Solo un cansancio tan profundo que dolía respirar. Llegué a la estación de buses donde todo había comenzado. La misma banca, la misma caseta de información cerrada, el mismo aire detenido, y ahí estaba él. El hombre del abrigo marrón, del rostro seco como cuero viejo, sentado bajo el techo de latón, fumando un cigarro como si no hubiera pasado ni un día. Me sonrió al verme bajar de la camioneta. Puntual, dijo, como si eso importara. Sin decir mucho más, me entregó un sobre grueso, pesado, dinero en efectivo, como había prometido. «Sobreviviste», agregó, mirándome con ojos opacos. «Y no abriste la puerta. Muy bien. Muy pocos llegan a ese punto». No supe qué decir. Tenía las manos frías, incluso bajo el sol. «Te propongo algo», continuó. «El próximo año, para Semana Santa, vamos a necesitar un cuidador otra vez. Puedes quedarte con la paga completa desde el inicio. Te servirá». Lo miré. Me costó sostenerle la mirada, pero lo hice. «No», le dije. Una pausa. «¿Seguro?» «Segurísimo». El hombre asintió con lentitud. Apagó el cigarro contra el banco de madera. «Como quieras. Pero recuerda, el trabajo se termina, no lo que uno despierta al hacerlo». Me dejó el sobre en las manos y se levantó, alejándose sin decir adiós. Lo vi desaparecer entre la niebla de la mañana como si se deshiciera en ella. Subí al bus sin volver la vista atrás. Dormí durante todo el trayecto, o eso creí. A veces sentía que el vehículo se detenía en lugares extraños, que alguien se sentaba a mi lado por momentos, que una respiración lenta se acoplaba a la mía. Pero cada vez que abría los ojos el asiento estaba vacío y el bus seguía su ruta. Volver a casa fue como despertar de otro sueño. Todo estaba donde lo había dejado. Tiré la mochila, abrí las ventanas, intenté recuperar algo de rutina. Me duché. Dormí 14 horas seguidas. Al despertar me sentí un poco más humano, hasta que encontré la nota. Estaba sobre la mesa de la cocina. No estaba allí antes. Un papel arrugado, amarillento, con una sola frase escrita con letra torcida. 16. Nunca pienses que terminó. Me quedé de pie largo rato, sin tocar el papel. Al final, lo arrojé a la basura. Esa noche, al intentar dormir, me pareció escuchar algo que se arrastraba por el pasillo. No abrí la puerta, no esa vez.
Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó el video, por favor deja un like o un comentario y suscríbete para ver nuevo contenido en el futuro. Buenas noches.